Hoy nos vamos a meter en una de las polémicas intelectuales más intensas y, la verdad, más fascinantes de la historia. Nos vamos a la España del siglo XVI para analizar todo ese debate sobre la legitimidad de la conquista de América. Nuestra guía va a ser la obra de Mauricio Buchot, La querella de la conquista. Y es que Buchot arranca con algo que es realmente singular. A diferencia de casi cualquier otra conquista que simplemente ocurre y ya está, la corona española hizo algo inaudito. Se detuvo, pausó toda la maquinaria imperial y se preguntó a sí misma, oye, ¿tenemos derecho a hacer esto? Y para responder, pues llamó a las mentes más brillantes de la época. Es que esa es la clave de todo. No fue un debate de cara a la galería, para nada. Se plantearon preguntas que iban al núcleo de la filosofía, de la política, del derecho natural. Cuestiones como, ¿es justa la guerra contra los pueblos indígenas? ¿Qué títulos o qué derechos justifican que España esté allí? La cuestión no era cómo conquistar mejor, sino si se debía conquistar. Punto. Y el objetivo de este análisis es precisamente ese, desgranar un poco los argumentos de esas figuras, teólogos, juristas, humanistas, que chocaron en un momento decisivo, porque sus ideas, sentarían las bases de mucho de lo que hoy es el derecho internacional. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por uno de los pioneros, una figura que quizá no es tan conocida, pero que, según Bouchot, es fundamental. El escocés John Mayr. Era profesor en París y, dato importante, fue maestro de Francisco de Vitoria, de quien vamos a hablar largo y tendido. Lo interesante de Mayr es que ya en 1510 publica una de las primeras reflexiones sobre el tema y lanza una idea que es una bomba para la mentalidad de la época. Dice, ni el Papa ni el Emperador son señores temporales del mundo. Exacto. Y eso lo cambia todo. O sea, de un plumazo, Mayr se carga la justificación más cómoda, la que se usaba hasta entonces, la de las bulas papales, que básicamente donaban el Nuevo Mundo a los reyes de España. Mayr dice que eso no tiene ninguna validez jurídica. Él parte de la base de que los pueblos indígenas son los verdaderos dueños de sus tierras por derecho natural, tienen un dominio legítimo. Vale, hasta aquí Mayral parece, un defensor de los derechos indígenas en toda regla. Pero me da la sensación de que viene un pero. Un pero enorme, porque justo después de decir que tienen un dominio legítimo, introduce la idea de que ese dominio se puede perder. Y aquí es donde su postura se vuelve mucho más compleja y francamente ambigua. Propone dos motivos principales que podrían justificar una intervención o incluso una conquista. El primero es un motivo que llama misional. Él sostiene que si los indígenas se oponían con violencia a que se predicara el Evangelio de forma pacífica, entonces la guerra era justa. Ojo, no para imponer la fe a la fuerza, sino para proteger la vida de los misioneros y su derecho a predicar. Una especie de intervención defensiva para proteger el derecho a la libre expresión religiosa, por así decirlo. Vale, eso puedo entenderlo en la lógica de la época. Pero, ¿y el segundo motivo? El segundo es mucho más problemático y tuvo unas consecuencias, enormes. Es el motivo civilizador, que Mayr basa directamente en la filosofía de Aristóteles y su concepto de la barbarie. Mayr sugiere que si se demuestra empíricamente que un pueblo es incapaz de gobernarse a sí mismo de forma racional, lo que Aristóteles llamaba bárbaros por naturaleza, entonces sería por su propio bien que se les impusieran gobernantes cristianos. Un momento. A ver, eso suena que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo puedes decir que tienen un dominio legítimo sobre sus tierras y a la vez crear una categoría, la de bárbaro, que te permite quitárselo? Es como dar con una mano y quitar con la otra. Es un cheque en blanco. Es una puerta trasera muy peligrosa, sin duda. Y fue una idea que otros, como vamos a ver, utilizaron de forma mucho más agresiva. Hay que decir, en defensa de Mayr, que él era muy cauto. Insistía mucho en que esa incapacidad para gobernarse no podía ser un prejuicio, sino que debía demostrarse, con pruebas. Pero claro, en la práctica, ¿quién decidía que era gobernarse racionalmente? ¿Y qué pruebas eran válidas? La puerta, una vez abierta, era muy difícil de volver a cerrar. O sea que Mayr abre esa puerta, con muchas precauciones, pero la abre. ¿Y quién fue el que intentó construir un sistema legal completo a partir de aquí? Supongo que ahora es cuando entra en escena
el gran Francisco de Vitoria. Exactamente. Si Mayr abre una grieta en el muro de la justificación tradicional, el dominico Francisco de Vitoria lo derriba por completo. Es la figura central, el pilar de la Escuela de Salamanca. Y lo fascinante es que lo hace todo desde su cátedra. Nunca pisó América. Su método es demoledor. Primero dedica toda una parte de su obra a destruir sistemáticamente los que él llama títulos ilegítimos. ¿A qué se refiere con títulos ilegítimos? Pues a todos los que se usaban hasta entonces. Rechaza, como Mayr, la autoridad mundial del Papa o del Emperador. Pero es que luego se ríe abiertamente del derecho de descubrimiento. Su argumento es de una lógica aplastante. No se puede descubrir algo que ya está poblado y que tiene dueños. Sería como si los indígenas llegaran a España y descubrieran Sevilla. Es que es absurdo. Y también niega rotundamente que el rechazo a convertirse al cristianismo sea causa de guerra justa. La fe, para Vitoria, es un acto de voluntad, debe ser libre. Es increíble la modernidad de esos argumentos, pero lo que más me llama la atención es su crítica a los propios conquistadores. Es que ahí es implacable. Vitoria dice que incluso si la fe cristiana fuera la única verdadera, no se puede culpar a los indígenas por rechazarla, porque es que nunca se la presentaron de forma adecuada. Viene a decir que ellos no oyeron hablar de fe y de milagros, sino de fuego, de sangre y de codicia. Argumenta que la conducta criminal de los conquistadores hacía el mensaje cristiano increíble. O sea, la culpa no era de los indígenas por no creer, sino de los españoles por hacer la fe increíble. Es una inversión total de la culpa. Vale. Vitoria demuele todas las justificaciones que había. ¿Está diciendo entonces que toda la conquista es ilegítima y se acabó? ¿O está intentando, como Mayr, encontrar una nueva justificación que suene mejor pero que al final sirva para lo mismo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es compleja. Vitoria no se queda en la demolición. Intenta construir un edificio legal nuevo. Si los títulos viejos no valen, él propone una serie de títulos legítimos. Pero la novedad radical es que estos títulos no se basan en la teología, sino en lo que él llama ius gentium, un derecho de gentes, natural, universal, que se aplica a todos por igual, cristianos o no. Y ahí es donde nace el derecho internacional, ¿no? ¿Cuál es el primer título que propone? El primero y más famoso es el derecho de sociedad y comunicación natural. Vitoria sostiene que cualquier persona tiene derecho a viajar, a residir y a comerciar en cualquier parte del mundo, siempre que no haga daño a los habitantes. Si los indígenas impidieran violentamente este derecho universal a los españoles, y solo en ese caso, podría originarse una guerra defensiva. Entiendo la lógica, pero en una situación con un desequilibrio de poder tan brutal, ¿no es ese derecho a viajar y comerciar una excusa perfecta para la injerencia? Suena muy bien en el papel, pero en la práctica parece un pretexto. Es una crítica muy pertinente y que se ha hecho muchas veces. Vitoria seguramente era consciente de ese riesgo. Por eso el resto de sus títulos legítimos siguen una lógica muy parecida, muy restrictiva. Por ejemplo, el derecho a predicar el Evangelio. Solo si se impide con violencia se puede hacer la guerra para defender a los predicadores. O la defensa de los indígenas, que ya se han convertido, si sus propios gobernantes los persiguen por su fe. Y luego está el título más polémico y moderno, la intervención para salvar a inocentes de prácticas que él considera tiránicas, como los sacrificios humanos a gran escala o el canibalismo. Una intervención humanitaria o la responsabilidad de proteger, como diríamos hoy en día. Exacto, es el mismo principio, pero fíjate en la limitación. Vitoria no justifica una conquista total, sino una intervención puntual para detener esas prácticas. Y es interesante que añade un octavo título del que él mismo dice no estar seguro porque se basa solo en rumores. La posible incapacidad de los indios para gobernarse, algo parecido a lo de Maneyr. Pero Vitoria lo trata con pinzas, diciendo que si se demostrara esa incapacidad, se podría establecer una tutela temporal, siempre buscando el bien de los indígenas, no el beneficio de España. Entonces, el marco de Vitoria, aunque abre la puerta a la intervención, lo hace por una rendija muy estrecha y con muchísimas condiciones. No es una justificación de la conquista tal y como se estaba haciendo. En absoluto. Es un intento de someter el poder a la ley,
a una ley universal. Su marco legal, si se hubiera aplicado de forma estricta, habría hecho imposible el 99% de lo que hicieron los conquistadores. La ocupación, en su visión, solo podía ser temporal y con el fin de establecer un gobierno justo para luego marcharse. La influencia de Vitoria en la escuela de Salamanca debió de ser enorme. ¿Hubo otros que siguieron su línea? Sí, su discípulo más brillante fue Domingo de Soto, otro dominico. Soto profundiza en las ideas de Vitoria. Por ejemplo, hace una distinción conceptual clave entre el dominio de propiedad y el dominio de jurisdicción. Explica que aunque los indígenas aceptaran voluntariamente someterse a la jurisdicción del rey de España para facilitar la evangelización, eso de ninguna manera da a los españoles el derecho a quitarles sus tierras o sus bienes. La soberanía política no implica la propiedad. Una distinción que sigue siendo fundamental en el derecho de hoy en día. Totalmente. Y esa lógica lleva a Soto a una conclusión de una honestidad intelectual, asombrosa. Según recoge Biuchot, cuando le preguntan directamente si España tiene derecho a poseer un imperio ultramarino, su respuesta es: en verdad, yo no lo sé. Para él, lo único claramente legítimo era predicar y defenderse si les atacaban. Todo lo demás le parecía, como mínimo, dudoso. En una era de certezas absolutas, que uno de los teólogos más importantes del imperio admita: no lo sé, sobre el proyecto central de ese imperio, es una declaración muy potente. Tenemos entonces una línea de pensamiento muy crítica, de Vitoria a Soto, que busca poner límites. Pero supongo que no todos pensaban así. ¿Quién era la voz cantante del otro lado, del que defendía la conquista sin tantos reparos? Aquí entra el contrapunto perfecto: Juan Ginés de Sepúlveda. Si Vitoria y Soto eran teólogos dominicos, Sepúlveda era un humanista, un erudito del mundo clásico. Y fue el gran defensor de la conquista como una guerra justa y necesaria, además del principal adversario intelectual de Bartolomé de las Casas. Su enfrentamiento culminó en la famosa controversia de Valladolid. ¿Y en qué basaba su defensa? Sepúlveda recupera sin ningún complejo la idea aristotélica de la servidumbre natural, que Mayr había mencionado con mucha cautela. Para Sepúlveda no hay dudas. Argumenta que los pueblos indígenas eran bárbaros por naturaleza, inferiores en prudencia e ingenio, y que, por tanto, era justo y además bueno para ellos ser sometidos por un pueblo superior como el español. Es una justificación mucho más directa y, para nuestra sensibilidad, mucho más chocante. Es decir, para él algunos pueblos nacen para ser gobernados y otros para gobernar. Es un determinismo cultural y casi biológico. Exactamente. Para Sepúlveda, la conquista no es un mal que haya que justificar con pinzas como para Vitoria. Es un paso previo, lógico y necesario para poder evangelizarlos. Creía firmemente que la violencia era un medio legítimo para alcanzar un fin bueno, que era la salvación de sus almas. Esto lo enfrenta radicalmente con la tradición de Vitoria. Para Vitoria, la guerra es el último recurso, algo excepcionalísimo. Para Sepúlveda, la guerra es la herramienta principal, el método por defecto para civilizar antes de cristianizar. Con Sepúlveda ya tenemos la antítesis perfecta, lo que nos lleva, inevitablemente, a la figura más conocida y apasionada de todo este debate: Bartolomé de las Casas. El autoproclamado protector de los indios. Lo que hace tan poderosa la voz de las Casas es que no habla desde una cátedra en Salamanca, sino desde la experiencia. Él fue encomendero, vio con sus propios ojos la brutalidad del sistema y eso le provocó una conversión radical. Su defensa nace del trauma de lo que presenció. Y su postura es, en esencia, la evangelización pacífica a ultranza, ¿verdad? Es el pacifista absoluto de esta historia. Esa es su bandera, sin duda. Defiende con una vehemencia inigualable que el único método válido de evangelización es la persuasión pacífica, el buen ejemplo y el diálogo racional. Para él, cualquier violencia invalida por completo el mensaje cristiano. Y combate ferozmente la idea de Sepúlveda de la barbarie natural, argumentando que los indígenas son plenamente racionales, con culturas complejas y una humanidad total. En eso sigue la estela de Vitoria, pero la lleva al extremo. Parece una postura muy clara, sin fisuras. O persuasión pacífica o nada, blanco o negro. Se podría pensar eso, y desde luego esa es la esencia de su legado. Pero aquí es donde Biuchot, en su análisis, revela una complejidad fascinante que a menudo se pasa por alto. Incluso el gran defensor, Las Casas, trazó una línea en la arena.
argumentaba que, si bien nunca se podía usar la fuerza para convertir a nadie, sí se podía, en teoría, intervenir con la fuerza para detener y castigar prácticas que él consideraba que violaban la ley natural universal de forma grave. ¿Cómo? Incluso las casas justificaba algún tipo de intervención armada. No me lo esperaba. Es un matiz sorprendente. Él creía que ciertos pecados contra natura, como el canibalismo o los sacrificios humanos masivos, podían, en ciertos casos, legitimar una guerra de castigo. Es decir, no una guerra para conquistar o para convertir, sino una guerra punitiva. Esto nos muestra que ni siquiera para el pensador más radical de la época el debate era tan simple como pacifismo versus conquista. Era una discusión sobre las circunstancias increíblemente estrechas y casi teóricas bajo las cuales la violencia podría ser legítima. Para las casas, la forma en que se llevó a cabo la conquista, con su crueldad, anulaba cualquier posible título, pero no negaba la posibilidad teórica de una intervención justa. Es un matiz que lo cambia todo. Bueno, recapitulando. Hemos recorrido un espectro de ideas extraordinario. En un extremo, la justificación de la conquista de Sepúlveda, basada en la servidumbre natural. En el otro, la defensa radical de la conversión pacífica de las casas, aunque con ese matiz que acabamos de ver. Y en el centro, el complejo edificio legal de Vitoria y Soto, intentando aplicar una ley universal para limitar el poder. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, lo verdaderamente asombroso no es solo la brillantez de los argumentos, sino el hecho mismo de que este debate existiera y se diera al más alto nivel. Pensemos en ello un segundo. Una potencia imperial, en la cima de su poder, se detiene para cuestionarse a sí misma, para someter sus acciones a un escrutinio filosófico y teológico profundísimo. Al menos en el plano teórico, claro. Era una situación completamente nueva. Totalmente. Estaban forjando nuevas categorías para pensar el encuentro entre mundos distintos. Y en ese proceso, sin saberlo, estaban sentando las bases de lo que hoy llamamos derechos humanos y derecho internacional. La idea de que existen derechos inherentes a la persona, por encima de la cultura o la religión, tiene una de sus raíces más profundas en este debate de Salamanca y Valladolid. Es increíble cómo estaban lidiando con conceptos como la soberanía, los derechos universales o la intervención humanitaria hace ya 500 años. Y esto me lleva a una última reflexión. Aquellos pensadores del siglo XVI, con las herramientas conceptuales de su época, intentaron aplicar lo que ellos consideraban principios universales de justicia a una situación de un desequilibrio de poder abrumador. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo nuestras propias instituciones y nuestros marcos legales modernos gestionan situaciones análogas en la actualidad? ¿Siguen presentes, quizás con otras palabras, los ecos de esta querella de la conquista en los debates geopolíticos contemporáneos sobre la intervención, la soberanía y la responsabilidad de proteger?